como no existe, a ver, como no existe, no lo vemos. Pero lo cierto es que, ¿por qué les doy? A ver, ese consejo del cual vos hablás, que es el consejo creado en función en función de la fusión de los ejecutivos, lo cierto es que es hoy el Consejo de la Unión Europea. Buenísimo. ¿Me seguís? Sí, Entonces ya sí, sí, sí. está, ahí clarísimo, digo. Pero lo que a mí me parece, al menos desde mi mirada pedagógica, si se quiere, relevante, es darnos cuenta que en la actualidad tenemos tres consejos que existen. El Consejo de la Unión Europea, que es el órgano comunitario que colegisla con el Parlamento. El Consejo Europeo, que es claramente el grupo de jefes y jefas de Estado y Gobierno. Y el Consejo de Europa, que es la OI. Perfecto. Porque Esos los tres tres, existen claro, hoy, año 2021. ¿Está bien? perfecto. Excelente. Me hice un matete porque vi que decía consejo, 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 y yo digo, ¿dónde salieron tantos Claro, consejos todos juntos? claro, Listo, claro. excelente, Doc. Bien, muy bien. Sigamos Gracias. entonces. Yo tengo otra pregunta parecida a esa. Tiene que ver justamente con los tres pilares, porque me confunden los tres pilares y después también sabemos que tiene poder legislativo, ejecutivo y judicial. Pero entonces, ¿cómo es la cosa? Esos tres pilares y los tres poderes, ¿cómo es? ¿Están dentro de los tres pilares, fuera? A ver, por ahí, a mí me parece que tu confusión, Matías, en realidad radica en que estás suponiendo que la Unión Europea es solamente el primer pilar. Y ahí, sobre esa base, aparecería esta confusión que vos tenés. La Unión Europea es todo, son los tres pilares. ¿De acuerdo? El punto es que dentro de la Unión Europea tenés un pilar que es comunitario y dos pilares que son de derecho de la integración. Sí, el segundo Porque pilar es comunitario. si esto no fuera así, no hablaríamos de derecho comunitario. Claro. ¿Vamos bien? Sí, En perfecto. ese sentido, cuando vos entonces pensás en los tres poderes, que en rigor yo te lo planteo como tres poderes por una cuestión didáctica, pero se trata de diferentes instituciones que conforman la Unión Europea. Si vos seguís leyendo el artículo 13 y el 14 del TUE, vas a advertir que hay más órganos e Claro, el poder de instituciones. control monetario, consultivo. Exacto, que yo lo resumí en las filminas, porque ¿saben qué pasa? Que si nosotros vemos el TUE y el TEFUE en profundidad, necesitamos más de un cuatrimestre, porque es sumamente extenso. Claro, pero esos poderes entonces ¿dónde están? ¿En cuál de los tres pilares se encuentran? ¿En Pero el otro? ahí es donde, ¿ves? Seguís en la misma confusión. No es que están en los pilares, están en la unión, padre. Entonces, la Unión Europea tiene tres pilares que son la PESC, la Comunidad Europea Claro, y la CAGE, y tiene claro. los poderes. Pero de vuelta, a ver, olvídate por un segundo, te pido por favor de la palabra poderes. ¿Está bien? ¿Entendiste que la Unión Europea son los tres pilares? ¿Hasta acá vamos Sí, bien? sí, tiene Bueno, tres pilares. bien. La Unión Europea tiene instituciones y órganos. Olvídate de los poderes. Las instituciones, por ejemplo, Parlamento, Consejo, eh, Comisión Europea, Tribunales de Justicia, no cabe duda de que son comunitarios. Pero no significa que solamente están en un pilar, son de la Unión. ¿Para qué ¿Entendés son, ahora? sí, entonces, ¿para qué son los pilares? No entiendo, o sea, perdón, no. No, pero es que no, si vos entendés esto que yo te estoy explicando, ya ni siquiera te preocupa para qué son los pilares, porque vos tenés que entender que la Unión Europea está compuesta para que pueda ser derecho comunitario, necesita sí o sí de derecho comunitario propiamente dicho, que es el primer pilar, y de derecho de la integración, que son los pilares 2 y 3. Claro, ¿y dónde está entonces el Consejo, Parlamento y Comisión Europea dentro de No, eso? no ¿Dónde entiendo. está? No sé cómo explicarlo ya. A ver, Es que, eh, perdón, no lo entiendo. a ver,
A ver, espérate un segundito, espérate que voy a compartir, espérate que tengo que hacer... ¿Puedo intentar dar una idea? A ver, espérate, yo mientras tanto voy a tratar de colaborar de otra manera con nuestro amigo Mati, porque Es quiero que que realmente no lo entienda. entiendo. Es una confusión que tengo desde que lo explicó el primer día, porque ¿dónde se encuentra entonces el Consejo, el Parlamento y la Comisión? Pero es ¿Qué es entonces que, el PESC, Comunidad Europea? ¿dónde se encuentra? Ahí en Luxemburgo, No, depende. Ah, a ver, por claro. eso, espera, que ahora, espérate que estoy entrando al PowerPoint para ¿Será parte de la poder... Comunidad Europea entonces? Que es parte del primer pilar. No sé, esa es mi confusión. Es que la Mati, Unión Europea son los 3 pilares, no es claro, solamente uno. No, no, la Unión Europea sí, la Comunidad Europea es el primer pilar. Entonces, ¿dónde? O sea, Pero son los órganos de la Unión Europea, no del primer pilar, ¿entendés? ok, entonces esos son los órganos. Ahí está la confusión de él. No, no eran instituciones, estas. Ahí está, Se las órgano denomina de institución, instituciones en es la lo Unión mismo. Europea, pero Órganos e son instituciones es lo órganos. mismo, claro. ahí está el error de él. Pero espérate que quiero llegar, ya estoy buscando la filmina. Entonces, Bien, y ahí, ahora vas a entender, Mati, venga un cachito. Esperen un segundo que voy a compartir la pantalla. A ver, ¿ves la filmina? ¿Ven todos la filmina? Todavía no. todavía no. ¿Ahora la ven? No. Ahora sí. Ahí sí. Bien, perfecto. Escuchen. Mira, Mati, para que te quede claro, ¿sabes dónde, siguiendo tus términos, están las instituciones y los órganos? En donde estoy señalando con el ratón, con el mouse. Ok, Por encima de los 3 pilares. bien. Cuando se trata, por eso vos necesitas graficarlo, cuando se trata de cuestiones del primer pilar, que son las estrictamente comunitarias, ¿sí? Vamos a tener las instituciones que mencionamos como poderes. Pero esto no significa que, por ejemplo, el Parlamento no pueda trabajar temas del segundo y del tercero pilar, porque ya habíamos visto que hay excepciones, ¿te acordás? Que tiene que ver con los principios que informan el derecho comunitario. Sí. Esto lo tenés claro, el de atribución, Listo, ahora entiendo. subsidiariedad. Exacto. Son como Entonces, rubros, digamos, el primer, segundo y tercer pilar. Son como, sí, rubros que pueden las instituciones pueden ejercer. en realidad no sé si son rubros. Esto de los pilares también es una estrategia pedagógica para que se pueda entender, ¿de acuerdo? En realidad la Unión Europea es una organización que está compuesta por normas comunitarias y por normas del derecho de la integración. Sí, eso Las normas del derecho de la integración se dividen en 2 tipos de normas, que esto lo habíamos visto en la primera filmina relativa a los pilares, que son los de política exterior y seguridad común, y el de cooperación en asuntos de justicia y de interior. Ah, esas son las normas. Claro. Yo pensé que Entonces, esos eran órganos. Ok, ok. Entonces, no. esas son las normas que salen del segundo pilar. Claro. A ver, entonces vos acá tenés entre las instituciones / órganos, algunos son comunitarios y no. Lógicamente, los que no son comunitarios van a tener directa influencia en el segundo pilar y en el tercer pilar. Los de Van influencia integración. en la política exterior y seguridad común. ¿Qué serían las Claro. normas? Esa es mi pregunta. ¿Qué es? Claro, ¿Qué es? claro. Entonces, los órganos / instituciones que son comunitarios van a tener una incidencia mayor en el primer pilar, lógicamente. Ahora, ¿Y estas los comunidades órganos son europeas de qué la es? Unión. Pero déjame terminar de hablar, porque si no, no vas a Perdón. entender. Los órganos son de la Unión, no son del primer pilar o del segundo pilar, porque si vos buscas la palabra pilar en los textos, sencillamente no existen. ¿Me seguís? Lo que digo, el pilar como tal es una estrategia pedagógica, es para que ustedes entiendan, pero vos tenés que entender que, por eso vos cuando empezamos esta conversación relacionaste las instituciones comunitarias exclusivamente con el primer pilar.
como que están, por eso hablaste del dónde, están en el primer pilar. No, no están en los pilares, están en la unión. Sí. ¿Ahora sí? Y entonces, y ahora mi pregunta sería, ¿qué es la comunidad, esa comunidad europea que proviene del primer pilar? ¿Qué es? No, son los antecedentes que conformaron el denominado proceso de comunitarización. Ah, ok, entonces. ¿De acuerdo? Todo ese proceso de comunitarización que comienza desde la Declaración de Schuman del 50 hasta Maastricht del 93, ¿no? Sí, hasta Maastricht, conforman el primer pilar. Profesor, ¿Está una bien? pregunta. Con respecto Sí. a eso, cuando aparece el Tratado de Ámsterdam, que dice que viene a materializar el proceso de comunitarización, y ahí es donde se aplican los dos pilares externos, estos dos Claro. pilares que estábamos hablando. Un poco, eso lo estábamos charlando con uno de ustedes por teléfono que tenía esa duda con Fernando, que no, acá está, ahí lo veo, pero no tiene cámara. Ahí está, Fernando. A ver, hace un rato cuando empezamos esto les dije, chicos, chicas, si tenemos que ver en profundidad los tratados de la Unión Europea, la normativa de la Unión Europea, necesitamos una materia anual, porque es sumamente extenso y muy amplio y muy enriquecedor. Bueno, es muy lindo, pero no es para el curso de grado, digamos, toda esa profundidad. Estamos hasta acá. Ahora, cuando yo quiero señalar con las filminas Ámsterdam, que viene a materializar el proceso de comunitarización, estoy diciendo que, a ver, ¿vieron cómo en el Mercosur se crea Asunción y hace falta crear protocolos? ¿Para qué? Para aceitar el proceso, porque Asunción no hizo todo. De hecho, sin Europreto no existiría hoy el sistema. ¿Está bien? Acá pasa algo similar. Con el Tratado de Ámsterdam se viene a materializar el proceso de comunitarización, queda más claro el concepto de atribución de competencias soberanas, empieza a darle forma, para que lo entiendan, porque es mucho más profundo, pero no vamos a entrar en eso un día antes del parcial. A ver, quédense con esa frase, nadie les va a preguntar qué significa desde ningún punto de vista, porque yo sé que ahí no avanzo. Estamos, y si Ricardo les pregunta, yo lo freno y digo, Ricardo, mira, esto no lo vimos, y ya está. Digo, y nos respetamos mucho. Entonces, ¿está bien, Cami? Digo, para que no se... Claro, porque ahí lo tengo así en el apunte y como que se me hizo una laguna, digo, pero ¿qué es este tratado? Digo, si Claro, me preguntan no lo sé. Digo, claro. No. Con esa frase yo me siento más que satisfecho, porque si tenemos que profundizarlo necesitaríamos 2 meses más. ¿Está bien? Bueno, más dudas, vamos. Doc, Sí, le quería hacer una pregunta yo. ¿Cómo le va? dale. Yo tengo anotado que el TUE y el TFUE corresponden a Lisboa, y como quería leer bien el TUE, lo busqué en la página de la Unión Europea, y dice que el TUE lo relaciona a 1992 con Maastricht. Entonces me quedó esa duda ahí de a qué tratado correspondía. Bien, escuchá, Fernando. La Unión Europea se conforma con Maastricht, Ámsterdam, Niza, son protocolos. Entonces, cuando vos hablas de Lisboa, estás hablando de Maastricht reformado. ¿Está bien? Claro, hasta incluso por ahí también en artículos que busqué, llegué a encontrar que el TUE es la Comunidad Económica Europea modificada. Totalmente, por eso te digo. Entonces, vos ahí, yo siempre digo que a ver, la Unión Europea está conformada por 2 tratados, el TUE y el TFUE, según Lisboa. Porque antes de Lisboa no existía el TFUE, y tampoco el TUE como tal, digo. ¿Se entiende? Después lo podemos charlar de otra manera, pero en principio, de la forma en que está planteado en Lisboa, vos tenés que entender que Lisboa es un protocolo, para decirlo de alguna manera, porque modifica algo preexistente, de un tratado preexistente. Entonces, en los términos de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados del 69, es un protocolo, y que actualmente, desde la entrada en vigor de Lisboa, que fue en el 2009, el tratado de la Unión Europea se interpreta como un tratado diferente al del TFUE que conforman Lisboa. Así de sencillo. Muchísimas gracias. No, por favor. Profe, yo también tengo una pregunta de la Unión Europea.
A mí A se me ver. marea un poco. Acá estoy. Dale, Ahí. Julieta. A mí se me marea un poco en el año 1979, cuando la Asamblea Parlamentaria pasa a ser Parlamento Europeo, hasta que más o menos se aprueba el Acta Única Europea, como que me marea un poco los conceptos ahí. Ahí quizá fue poco feliz eso, porque en todas las comisiones pasa que en eso se detienen un poco, y así que ahí hay que hacer alguna reforma. Por eso les digo que uno aprende con ustedes y mucho. A ver, el mensaje es este. Primera cuestión que es fundamental. ¿Por qué se transforma el Parlamento Europeo en el año 79 en el sentido de que se eligen los eurodiputados por elecciones directas? Porque si no, la crítica que se le hacía al sistema es que no era democrático. Faltaba la representación popular. Con esta modificación, este órgano no está formado por representantes de estados, porque acá hay un tema de política que a veces, de derecho político, que a veces cuesta entender. A ver, por ejemplo, vamos a nuestra Constitución un minuto. Yo digo, bueno, los legisladores, el diputado y el senador, los diputados y los senadores, las diputadas, las senadoras, ¿qué son? Un órgano del Estado. Son miembros de un órgano del Estado. Son un poder del Estado. Cuando se expiden, se está expidiendo el Estado. De la misma forma que cuando se expide un juez, que a veces cuesta que los jueces acepten esto. Pues no somos políticos, lo primero que hacen, no, flaco, vos sos un poder del Estado. Cuando el juez dicta una sentencia, es el Estado el que está imponiendo esa sentencia a través del órgano juez. Le guste o no le guste a algunos jueces del Poder Judicial. Esto es así. ¿Está bien? El legislador lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Si yo mando para una asamblea regional parlamentaria, como por ejemplo el Parlamento del Mercosur, que también se modificó en esta misma línea, yo mando diputados que fueron elegidos como diputados para adentro de Argentina, estoy mandando representantes del Estado. Pero si yo mando diputados o parlamentarios elegidos como parlamentarios del Mercosur, yo como ciudadano elegí a fulano y a mengano y a sultanita para que me representen mis intereses como ser humano en el marco de una organización internacional. Esto le da democratización al sistema. Entonces, este es el primer aporte. Europa, en ese proceso comunitario, en ese momento en que era derecho internacional público y que todavía no estaba la Unión, empieza a democratizarse el sistema, un paso fundamental, esto es la presencia de las poblaciones, de los pueblos, a través de sus representantes elegidos para ese fin. Primera cuestión. ¿Qué hace este Parlamento ya democratizado? Sin tener atribuciones jurídicas para ese fin, dicta una decisión que era generar el mercado único, que no lo podía dictar, porque no tiene atribución para eso. Pero ese desatinado acto jurídico fue el impulso político para que el Consejo, ¿cuál Consejo? Europeo, claro, diga, che, sale el Acta Única Europea. ¿Se entiende? Pero, profe, entonces esto del Grupo Cocodrilo ya eran parlamentarios elegidos por sufragio, digamos. Eso también me quedó con un cortocircuito. Claro, y eso es muy importante porque democratiza el sistema, ¿entienden? Claro. Laura está levantando la manito. Sí, profe, tengo una duda en cuanto al Tribunal de Luxemburgo, cuando se lo declara a un Estado que no está siendo responsable con el tratado que adhirió. Le están diciendo, mira, estás incumpliendo esto, nada, falta de responsabilidad.
¿qué hacen para que ejecute el Estado cuando vuelve eso, si no ejecuta esa norma del Tribunal de Luxemburgo? O sea, A ver, no, espérate, no cumple, porque ahí estás- perdón, no cumple con esa Bien. sentencia. ¿Quién la ejecuta Laura, o queda en la nada? Laura, dos cuestiones. A ver, es el tema expresivo, porque Bueno. ahí hiciste una mezcla en idas y venidas y no sabíamos si estábamos hablando del principio del incumplimiento. Esto es incumplimiento, no hablemos de otra cosa. El Estado incumple una norma comunitaria. Exacto. ¿Sí? Sí. Otro Estado se lo reclama a la propia comisión, porque es la comisión, después va Facundo dos Santos, es la comisión la que tiene esa atribución. A ver, la comisión le dice, che, flaco, cumplí. ¿Entendés? Lo insta al cumplimiento. Cuando efectivamente el Estado sigue incumpliendo, entonces la comisión lo lleva a la Corte. Sí. Lo lleva a los jueces, lógicamente. Si el tribunal dicta una sentencia, claramente esa sentencia es de cumplimiento más que obligatorio, tiene efecto directo y todo lo que ya estudiamos del asunto. Siguiendo en esa línea, si el Estado sigue en su posición de incumplidor, la Claro. Corte le va a aplicar sanciones pecuniarias. A eso voy. ¿Entendés? Y ¿sabés cuál es la realidad del sistema? Que cuando la Corte dice todo el mundo cumple. ¿Estamos bien? Ok, ¿Entendés perfecto. esto? No, sí, tenía esa duda. ¿Qué pasaba si seguía incumpliendo? Este tribunal, por eso esto no es derecho internacional público, esto es derecho comunitario, porque ese tribunal tiene imperium. Cuando hay un tribunal con imperium, ya estamos hablando de una estructura diferente al derecho internacional público, salvo que cambie toda la estructura del derecho internacional público y los tribunales internacionales empiezan a tener imperium, pero hasta ahora no ha sucedido. ¿Vamos bien? Perfecto. Gracias. Bueno, ahora sigue Facundo, después Marta y después Fernando Ferreres. Vamos con Facundo dos Santos. Buenas noches. Tengo una pregunta sobre el acta única. Cuando Dale. crea el Tribunal de Justicia de primera instancia de Luxemburgo, ahí Sí. pasa a tener dos instancias, ¿verdad? Claro. Y es lo que lo hace que se aleje del derecho internacional público. Claro, a ver, muy bien. A ver, esto que vos señalás, Facundo, está excelente. Al generarse una segunda instancia, pues si se crea una primera es porque la que estaba queda como segunda, naturalmente, ¿no? Entonces ahí empieza a despegarse de la estructura propia del derecho internacional público y empieza a tomar su propia fisonomía, que va a terminar luego en Maastricht con el derecho comunitario que estaban haciendo. Así que esa es la explicación. Está bien, bien, sí, me había Facundo? quedado medio una duda ahí con los No, apuntes, pero perfecto. bueno, era así. Perfecto, Dale, gracias. dale. No, por nada. Vamos con Marta, después con Fernando Ferreres, después con Matías Wilkinson. Sí, con respecto a lo que estaba diciendo Laura recién, el comité de ministros no es quien tiene que obligar al cumplimiento, estoy haciendo mezcla de órganos. Y otra pregunta, naturaleza Espera, jurídica... vamos una por una. Vamos con la primera, pues después yo me voy a perder. Escuchá, Ok. Comité de Ministros. El Comité de Ministros es un órgano principal, uno de los 3 órganos principales del Consejo de Europa. Ahí te estás confundiendo los sistemas. A ver, el Comité de Ministros es, en definitiva, aquel órgano que se va a encargar de que los estados que tienen una sentencia condenatoria dictada por los tribunales de Estrasburgo, Tribunal de Derechos Humanos, Tribunal Internacional, y no la cumpla, el Tribunal de Estrasburgo no tiene facultades para ejecutar su sentencia. Le cuenta al Comité de Ministros y dice, mira, este está incumpliendo. Pasó con Turquía. Turquía no quería cumplir una sentencia del Tribunal de Estrasburgo y resulta ser que el Comité de Ministros lo llamó al embajador de Turquía que representa los intereses de Turquía ante el Consejo de Europa y le dijo, ¿qué está pasando acá? ¿Por qué no cumplís? Y resulta ser que a la hora salió el presidente a decir que agradecía mucho al Consejo de Europa y al Comité de Ministros y que por supuesto iban a cumplir con un malentendido, bla, 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 y cumplió. ¿Se entiende? Porque es política la presión ahí. Ahí te quedó clara la primera pregunta, Sí, ¿o no? sí, estaba confundiendo. Dale, Y la segunda. cuestión,
quiero saber la naturaleza jurídica del Tribunal Permanente de Revisión, porque en Scotti lo menciona como alzada. Sabemos que segunda instancia no es porque es derecho internacional público y por lo tanto no tenemos segunda instancia. Quiero aclarar eso. Bien. A ver, en rigor, cuando Luciana Scotti, Sandra Negro, que comparten cátedra, que son dos capas, dicen algo, prestemos atención, porque la verdad que saben muchísimo, ¿sí? Y ahí hay un temita, Marta se me fue la imagen, pero ya va a aparecer seguro. ¿Me estás escuchando, Marta, no? Ahí está, ya te encontré. A ver, esto es muy importante tenerlo en cuenta. Cuando hablamos de dos instancias, en temas procesales, básicamente, estamos hablando del dictado de una sentencia y luego estamos hablando de una apelación. Una apelación implica poder entender en cuestiones de hecho y de derecho. ¿Sí? Esto es básicamente el concepto de dos instancias, como ocurre en Europa. ¿Está bien? Ahí hay apelación, no hay otro tipo de cuestión. Pero ¿qué pasa en el Mercosur? El Mercosur, casualmente, en la intención abordada, en una de las intenciones que la clase pasada explicó muy bien nuestro colega Fernando Arrieta, prontamente mi colega, claro, cuando se hizo Protocolo de Olivos, se intentó buscar uniformar un poco los laudos controvertidos, contradictorios que se dictaban. Y en virtud de esa filosofía se generó y se creó el TPR. ¿Qué es el TPR? El Tribunal Permanente de Revisión. Entonces, le asiste razón a la doctora Scotti cuando señala que es la alzada, porque efectivamente puede revisar a pedido de las partes la cuestión estrictamente jurídica, el abordaje legal que hizo la comisión arbitral, más no el análisis y las conclusiones relativas a lo fáctico. ¿Por qué? Porque el fin del TPR es uniformar la jurisprudencia, uniformar los conceptos para aplicar las normas del Mercosur. ¿Entendés, Marta? Sí, ahora sí, quedó claro. Gracias. Perfecto. No, gracias a vos. Fernando seguía, después venía Matías y no tengo otra manito levantada todavía. Vamos, Fernando. Sí, también tenía dos consultas. Una es sobre el TPR, si no cambia su carácter en el caso de que tenga competencia per saltum, que según leí puede obviarse, por decirlo de alguna forma, para reducir tiempos al tribunal arbitral ad hoc y recurrir de forma directa al TPR. Y en ese caso no me quedó claro si, porque había leído que lo tienen que comunicar, pero no me quedó claro si tenía que ser un acuerdo entre las partes o si únicamente quien realiza la demanda puede... Fernando, pensá esto. ¿Cuál es el principio que establece el sistema? Vos y yo somos un Estado. Tenemos un problema, tenemos que, si no lo solucionamos a través de las vías que están establecidas, tanto en el derecho internacional como particularmente en el derecho de la integración mercosureña, entonces vamos a terminar en un arbitraje. En relación al árbitro, Olivos me da la posibilidad de ir directamente al TPR en instancia única. ¿No es cierto? Que es lo que vos me estás preguntando. Pero es lógico que es una excepción. ¿El principio cuál es? El que acabamos de decir. Entonces, naturalmente, vos y yo nos tenemos que poner de acuerdo para que entienda en forma originaria el TPR. Por ser una excepción. ¿Está bien? Yo quiero decir que estoy callada la boca y estoy sin cámara porque estoy manejando, pero estoy acá, Ya te hemos visto, Gaby. Acá se toma debida nota de todo y lo que se pasa después se ve la grabación. Pero bueno, no, si no lo graben a esto porque es una contravención, por favor, les pido. ¿De acuerdo, Fernando, que te quedó claro? Sí, esa parte sí. Y mi otra duda era sobre la cuestión de los tres pilares, que bueno, que según habíamos visto, el segundo
como que sustentaba la cuestión intergubernamental que brindaba como un equilibrio, por lo que entendía, el derecho comunitario, y había leído, y está en los PowerPoints y todo, que el Tratado de Lisboa como que modificó eso, y no me quedó tan claro cómo es que se produce en este momento el aporte intergubernamental, si es desde el Consejo o qué. A ver, no. A ver, cuidado. No sé de dónde pudo haber aparecido la idea de que Lisboa eliminó la existencia de los pilares, porque no es así, desde ningún punto de vista. Desde que existe la Unión Europea con Maastricht hasta ahora, ¿qué ocurrió en la práctica? Se fue ensanchando el pilar 1. ¿Me entendés? Más comunitario sería. Claro, ¿por qué? Porque los estados fueron atribuyendo más competencias soberanas. ¿De acuerdo? Se fueron poniendo de acuerdo en atribuir más competencias soberanas, para que lo entiendan. Entonces el pilar 2 y el 3 se fueron achicando, pero nunca desapareció ninguno de los dos. Las cuestiones relativas a la... En el 2004 era el que proponía, el tratado lo proponía la eliminación de los pilares. Exacto, el tratado constitucional... Yo había entendido que, como decía, que el Tratado de Lisboa era prácticamente una copia del de 2004, que por eso se habían eliminado los pilares. Porque los silencio a todos, si no me escuchan. Escúchenme. A ver, esto que dice Gaby es correcto. El Tratado Constitucional del 2004, en definitiva, buscaba eliminar los pilares. Pero esto fue objetado por todos. Empezó a tener el primero en levantarse en armas fue el pueblo de Dinamarca, y dijo, no, esto no. Y así fueron en Francia y demás. Entonces, esto no entró en vigor. El Tratado de Lisboa, como dicen las filminas, termina siendo una presentación del Tratado Constitucional, menos las cosas rechazadas. Entre ellas, eliminar los pilares. ¿Entendés ahora, Fernando? Sí, ahí lo entendí, pero lo que sí es que como que hay una tendencia a una reducción del segundo y tercer pilar y una extensión, por decirlo de alguna forma, del primero. Es que como siempre que es necesario el derecho a la integración para el derecho comunitario, por ende, por eso siempre van a existir los otros dos pilares. Se ensanchan, pero es imprescindible. Esto va a pasar siempre, pero nunca van a desaparecer. Va a llegar un momento en que no se va a poder ensanchar más, porque si no va a desaparecer. Si no, tendrían que hasta borrar la frontera, tendría una sola masa compacta. Claro, tal cual, muy bien, ahí estamos entrando en tema, claro, tal cual. Ahora sí, Fernando. Sí, ahora me quedó mucho más claro. Perfecto, ahora avanzamos con Matías. Después, a ver, salvo que Ignacio tenga algo que decir de este tema. Sí, dale. es sobre esto. No, sobre el achicamiento de los dos, del pilar 2 y el pilar 3, el Tratado de Ámsterdam, ¿no? Es el que produce este fenómeno. En realidad es la unión. A ver, volvemos a lo mismo que no, ya les dije que no quiero abordarlo, porque si no se los tengo que tomar en el examen. A ver, el Tratado de Ámsterdam consolida el proceso de comunitarización. Quédense con esa frase y no avancen más, porque si no van a tener problemas. Porque no lo vimos eso, y no es necesario verlo para entender y cumplir con los fines del programa. ¿Estamos? Si después quieren, charlamos en otra oportunidad, no hay ningún problema. Matías. Sí, voy a cambiar de tema porque todavía sigo teniendo problemas con los pilares, pero bueno, abandonemos los pilares que no me cierran y pasemos a algo que quiero simplemente verificar. Respecto al Mercosur, derecho originario y derivado, quiero ver si tengo todo bien anotado. Derecho originario del Mercosur sería el Tratado de Asunción, el Protocolo de Brasil y el Protocolo de Olivos. Y el derecho derivado serían todas las resoluciones, directivas y decisiones. Sí, si vos lees las filminas nuestras, si lees las filminas nuestras, ahí está bien clarito las normas originarias, las normas derivadas. Porque en realidad, cuando vos me mencionás, yo por ejemplo ahí te voy a observar mañana en el examen, te voy a decir no, porque si me querés mencionar uno por uno los protocolos, yo te tengo que decir que me menciones todos. Entonces, una respuesta adecuada sería el Tratado de Asunción y los protocolos que lo modificaron. Por ejemplo, el de Europreto, el de Olivos, y mencionar los tres que vimos, pero me tenés que decir todos los protocolos que modificaron Asunción. Porque está Ushuaia, por ejemplo, que modificó Asunción también.
a modo de ejemplo, ¿entendés? Está Que bien. no se vio, no lo Iba a vieron con decir Pilar eso. 2. Claro, Ok, no lo vieron. entonces serían el Tratado de Asunción con todos los protocolos que lo modifican, como por ejemplo Brasilia, Bolivia, Europreto. Exactamente. ¿Europreto lo modifica el Tratado de Asunción? Eso no me acuerdo. Totalmente. ¿Eh? Europreto es el que da la institucionalidad, da las normas jurídicas, las Claro. fuentes. Sin Claro. Europreto no existimos. Sí, sí, también. Buenísimo. Pero, Y después Matías, las derivadas serían las resoluciones, perdón, la directiva de la Comisión de Comercio, las decisiones del Consejo de Mercado Común y las resoluciones de... Bueno, lo voy a revisar, ahora no me acuerdo. ¿Del Grupo Del Mercado Grupo de Común? Mercado Común. Sí, del Grupo de Mercado Común, gracias. Ahí está. Bueno, a ver, pero ¿cuál es el tema con los pilares, hijo? Porque me preocupa que te vayas de esta clase sin entenderlo. No, a ver, es que ya, si no, vamos a complicarle también a todos los compañeros que deben tener otras preguntas. Pero a mí lo que no me termina de cerrar respecto de los pilares es qué entonces es el PESC en la Comunidad Europea y el Y CAGE. que ahí está, pero ahí estás en el error. Las PESC no son parte de la comunidad. No, pero No es ¿qué derecho son? comunitario. No, ya sé que no es derecho comunitario, me refiero, ¿qué es el PESC? ¿Qué es el CAGI? Y bueno, ¿qué ¿Cómo son que esos? es? No No sé, entiendo, son- no entiendo la pregunta. ¿Cómo que es? Porque a ver, por A ver, las Filipinas al vamos, espera, menos. escuchá. Seguime a mí, no avances, porque vos ponés tercera y mandás 200 kilómetros por hora. No sé si sabés manejar, pero pará, ¿viste? A ver, decime qué son las PESC. ¿Qué significa PESC? ¿Política? Política exterior de seguridad y comercio. Política exterior y seguridad Seguridad común. común, perdón. Sí, seguridad común. Bueno, escuchá, decirlo de vuelta. Política. Política exterior y seguridad común. Bueno, en política exterior y seguridad común, ¿cómo se forma? A través de normas, decisiones políticas que adoptan los estados y efectivamente se transforman en normas. La Unión Europea, las PESC, no es decisión, no fueron atribuidas a la Unión. Queda en cabeza de los órganos que son no comunitarios. Por ejemplo, ¿Cuáles órganos no comunitarios conoces? Buena pregunta. Tendría que seguir revisando. Ahora, Y bueno, vos vas a tener en el artículo 13, en la filmina que yo les preparé, tienen órganos que son los denominados de otros poderes para seguir. El Consejo Europeo, por ejemplo, que es... El Consejo Europeo, por ejemplo, era el que yo quería que menciones, pero bueno, el Consejo Europeo, ponele, no es comunitario, es un órgano propio del derecho de la integración, que se ocupa básicamente del pilar 2 y del pilar 3, lógicamente. ¿Entendés? Porque los asuntos en materia de cooperación judicial también son normas que se dedican, a ver, decisiones políticas que se transforman en normas jurídicas que pertenecen al derecho de la integración, pero que van a convivir con las normas comunitarias. Claro, ahora estoy empezando a entender. Es más como los Ahí pilares va. tienen los asuntos que van a después terminar los Claro. órganos, que sean intergubernamentales o no, que sean comunitarios o no. Ahora vamos entendiendo cómo funciona la cuestión. Claro. Un poco más, sí. Porque la verdad es que las filminas, al tener poca explicación, hacer más que nada gráficas, me entraban preguntas por todas partes. Porque era muy gráfico. No, pero está muy bien. Dale, buenísimo. Entonces te quedó Mati. claro, pues no quiero que termine la clase sin que te quede claro. Un poco más, sí. Entiendo que ahora están los Bueno. órganos, cada uno de los órganos podrán ser intergubernamentales o comunitarios, y dependiendo de eso van a poder tener más ejercicio dentro del pilar 2, 3 o 1. Y claramente, claro, tal cual. Muy bien. ¿Puedo, Bueno, decirle, perfecto. ¿puedo decirle algo a Matías? A ver. Matías, lo que vos tenés como PES y CAGI es en realidad lo que puede surgir de esos órganos intergubernamentales que tenés. A lo mejor así te queda más claro. Claro, de esa forma es un poquito más claro. Voy a ver cómo lo digo de manera que... No, ahora me echa el profesor, no digas así. Matías. No. El tema es que los perdí, no sé dónde están en este momento. Están porque los estoy escuchando, pero no los puedo ver.
Acá estamos, pero no sé, ¿Ustedes me pensé que escuchan a había mí? sido yo, Sí. pero no. Sí, te escuchamos. Se trabó todo. Sí, pero no lo vemos. Es verdad. Claro, no lo vemos, pero lo escuchamos. Estás de ultratumba. Mati, escúchame, buscá en Wikipedia, esto va a ser horrible lo que estoy diciendo, pero buscá en Wikipedia y en la parte que habla de los 3 pilares, abajo hay un gráfico hermoso que te explica cómo es que se forma la Unión Europea con los 3 pilares. Yo estaba esperando el momento para decírtelo también, ¿eh? En Wikipedia está clarísimo. En Wikipedia está muy claro. Yo les cuento que estoy acá y escuché todo lo del Wikipedia, no sé qué historia. No sé quién habrá sido, Doc. No, escuchó mal, ¿Quién habrá profesor, sido? escuchó mal. Vos sabés que Una enciclopedia, dije yo. me pareció tu voz, Juan José. No sé por qué, pero bueno, seguramente no. Pero bueno, no importa. No, es que yo también tuve problemas con el tema de los pilares y cuando busqué los 3 pilares me Claro, salió vamos a dejar Wikipedia. el pecado de lado. Entonces, bien, Entendido. ¿alguna otra duda? Matías, bajá la manito, así ya no me mareo. Sofi Costanzo. ¿Qué tal? Ahí Sí, vamos. yo, en verdad no es tanto duda, en verdad quiero confirmar cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea entiende de forma originaria, ahí no va a haber una segunda instancia, ¿no? Claramente no, porque no, a la luna nomás, qué sé yo. Porque no hay, Marte. claro. O sea, solo No hay hay. segunda instancia cuando entiende o el general o alguno de los especializados. Exactamente, very good indeed, very good. Perfecto. Eso. ¿Más dudas? Sobre eso, Muy bien. sí. Sobre eso mismo, usted había dicho, cuando entiende un tribunal especializado, se puede usar como alzada o segunda instancia el general. Y la sentencia del general es inapelable. Cuando el general es la primera instancia, se puede ir al TJUE. Y el Sí, TJUE señor. es inapelable. Y cuando va al TJUE como única instancia, es inapelable. O sea, siempre Y claro. como máximo hay 2 instancias. Eso es o sea, no se puede ir de especial, general y TJUE todo en una sola causa. No. Bien, Si no, excelente. después seguimos escalando y llegamos hasta Júpiter. No. Perfecto, listo. ¿De acuerdo? Muy bien. Profe, yo quería ¿Más dudas? preguntarle. No, Gaby, si querés preguntar, que lo mío es otro tema, no era eso. No, decir sobre eso, sobre la competencia originaria. O sea, está determinada, o sea, ¿por qué se me viene alguna comparación en la cabeza respecto a la Corte Suprema de Justicia de la Nación? O sea, ¿hay temas que son determinados de materia originaria de la Corte o no? Sí, por supuesto. Nuestra Corte tiene materia originaria, por ejemplo, cuando tenés un conflicto entre un ciudadano de una provincia y otra provincia. Eso Sí, pero con respecto, te digo, el respecto al Tribunal Europeo, en este caso. Viste que me decían, el TJUE, o sea, ¿cuál es la competencia originaria? ¿En qué momento? Acordate que la competencia originaria del tribunal, del TJUE, está dado primero para la función prejudicial. Siempre entiende el TJUE y nadie más que el TJUE. Luego, para la acción por incumplimiento, luego para la acción por omisión o por nulidad, cuando residualmente corresponde. Esto es, por ejemplo, si pedís por omisión contra un acto que no está haciendo el Parlamento. Entonces corresponde que entienda originariamente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, por la trascendencia que tiene, lógico. ¿Entendés, Gaby? Perfecto. Espero que alguno lo haya notado, porque yo estoy manejando y todo lo que dijo recién David no lo voy pero a tener. queda grabado igual, así que tranqui. Bueno, y están las igual no sé filminas si que voy a les llegar. di. Muy Sí, bien. igual no me acuerdo si lo vi a las filminas, pero sí, bueno, ahora me fijo. Cuando pueda me fijo. Gracias. Dale. No, por nada. Bueno, ¿qué más preguntas? Lucio, te David, noto muy callado. Milagros. Lucio, te noto muy callado. ¿O sabés todo o qué pasa? Contame. No, vengo bien. Justo la duda que tenía era sobre si era realmente el Consejo Europeo el que se encargaba de nombrar a los jueces de los tribunales especializados, pero ya lo corroboré y es así. Bien, perfecto. Bueno, me contenta. Muy bien, Milagros, a ver. Yo quería saber si podríamos repasar por arriba los principios informantes del derecho de la Unión. Bueno, Las de a ver, atribución. ¿con cuál querés empezar? Por ejemplo, el de atribución. Sí, en realidad me daba un poco de duda con esto de los pilares también, porque recién cuando empezó la clase dijimos que
como que hizo una relación con los pilares y estos principios. Es que está relacionado, porque el principio de atribución implica claramente, en relación a los pilares, que los estados atribuyeron las competencias que están dentro del primer pilar. Ahora, el de subsidiariedad y el de proporcionalidad están más relacionados con esta interacción. ¿Por qué? Porque al haber un pilar segundo y un pilar tercero que efectivamente tienen, digamos, competencias no delegadas en la Unión, entonces aparece como una excepción al principio de atribución el de subsidiariedad, diciendo, che, en los casos en que sea necesario para cumplir los fines de la Unión, tomar alguna de las competencias no atribuidas, subsidiariamente se puede hacer con la proporcionalidad adecuada y por el tiempo que corresponda. Ok, bien, o sea, como que los tres principios en realidad también se relacionan todos. Okay. Es que por eso la doctrina, esto de los pilares no es un invento mío, nada es un invento mío. Yo lo de los pilares lo tomo de la doctrina española, que considero doctrina muy calificada para explicar esto, y realmente siempre tiene muy buenos fines. A veces marea un poquito, pero cuando salió el mareo ya se entiende bien todo. ¿De acuerdo? Ok, listo. Sí, ahí entiendo. ¿Cómo Gracias. sería explicar bien la proporcionalidad? Claro, muy bien. Muy ¿Podría bien. explicarlo de vuelta? Ah, sí. A ver, el principio de subsidiariedad está dado cuando el Estado, perdón, la Unión necesita por alguna cuestión hacer uso de competencias no atribuidas. Entonces esto no es así nomás. Se puede hacer subsidiariamente en la medida en que se justifique que efectivamente la situación pone en peligro a la Unión, impide su desarrollo, etcétera, etcétera, algo grave, algo que justifique que se tome esto, que sea parte del principio de atribución, y la Unión pueda trabajar esa cuestión, que está relacionado con el de proporcionalidad. ¿Por qué? Porque tiene que ser proporcional al fin que se persigue, temporal, porque no te fue atribuida la competencia, ¿entendés, Matías? Entonces, es muy excepcional. Claro, entonces como la el teoría de la... principio de atribución va a ser siempre la regla y la subsidiariedad y proporcionalidad siempre va a ser una excepción al principio de atribución. Totalmente. Perfecto, Claro, gracias. sí. Y es un poco lo que Gaby está diciendo, que no la terminamos de escuchar, pero sí se refería un poco a la teoría de los poderes implícitos, que es lo que ella estaba diciendo. Claro que sí. Exacto, exacto. Claro que sí, claro que sí. Muy bien. Muy bien. Juan José. No. Es medio complejo. Es el tema de solución de controversias en el Mercosur, y yo quiero saber si, haciendo un gran panorama general, está bien esto. En primer lugar, en Brasilia, en el 91, tenemos que hacer primero las negociaciones directas, y luego los estados pueden ir de forma optativa a la Comisión de Comercio o directamente al Grupo de Mercado Común, el cual va a dar una recomendación para intentar que haga una conciliación. ¿Hasta ahí vamos bien? En caso de que no haya, ahí va al tribunal ad hoc que hace un laudo arbitral. Ahí va bien, perfecto. Y en segundo lugar, con Olivos, tenemos la negociación directa, se borra la parte de la Comisión de Comercio y lo optativo es el Grupo de Mercado Común, que puede dar una recomendación. Y se puede ir de forma directa o después de la recomendación a la parte judicial, que sería con un tribunal ad hoc. En realidad, judicial no hay nada en el Mercosur, es jurisdiccional. Pseudo-judicial. Ah, jurisdiccional. Pseudo-jurisdiccional. Pero bueno, está bien, jurisdiccional okay. Te la acepto, dale. Okay. Porque por los términos del 33 de la carta nomás. Vamos. Vale. En esta etapa se puede ir al tribunal ad hoc o directamente al TPR. Y en caso de que se vaya al tribunal ad hoc, se puede hacer un recurso de revisión ante el TPR que solamente puede ver las cuestiones de derecho y no de hecho. Exactamente. Eso se ha explicado todo la solución de controversias. Pero ahí te falta algo importante, dos cuestiones importantes. Olivos deroga Brasilia. Sí. Lo primero, que hay que decirlo también. Y lo segundo, que Olivos, en materia de diferencia de controversias, le permite, obtuvo ese propósito, a que el individuo participe de eso. El punto es que lo hizo de manera defectuosa. Sí. Yo quería el procedimiento, o sea, cómo era el paso a paso, porque es larguísimo y
No, está bien, pero excelente. ¿qué pasa si yo en la mitad del examen te pregunto, ¿y los individuos? Tienen que ir a la ¿Qué sección tienen que hacer? nacional a la sección nacional del Estado. Exacto. Y ahí Pero tiene que al generar en final el y al Estado cabo, el claro, al interés fin y al cabo es el Estado. político para que efectivamente el Estado haga algo. ¿Se entiende? Tengo una Eso. consulta. Por ejemplo, profe, Sí. con relación a esto que decían los individuos, que en realidad se le dice como una solución el protocolo de Olivos de que puedan acceder o no directamente, pero igual tienen que ir al Estado. Si yo, por ejemplo, soy un particular y necesito que me resuelvan una controversia de manera urgente, porque, no sé, soy camionero, no me dejan pasar a Brasil porque no está permitido, ¿qué posibilidades ahí tiene el individuo? ¿Qué hace con su mercadería? Ahí, Está varado en la frontera. Ahí ese tema, es más, Ricardo lo trae al examen porque él suele explicarlo en clase, no sé si lo hizo en este cuatrimestre, pero él va a decir que sí lo hizo, así que ustedes ya lo tienen dado. El Va camión al de juez. papas. Claro, el camión de papas, tal cual. Va al juez. Va al juez Derecho del interno. Habló de un amparo. De que el Pide un derecho, amparo. si se hace de Un forma amparo. interna, es ejecutable para el Estado, entonces La es mejor acción hacerlo que el abogado que lleve ahí adelante, pero en base al derecho interno y no en base al derecho de la integración, porque el tiempo que demanda todo el proceso se le pudren las papas. Listo, gracias. ¿Ok? No, por nada. Fernando quería hacer una pregunta en relación a este tema y después Fernando Ferreres levantó la mano. Fernando Enguerda quería participar, intentó y lo silenciaron al pibe y se dijo, mejor me callo, dijo. Dale, a ver. Somos muchas mujeres, somos muchas mujeres. Respecto a lo que dijo recién del protocolo de Brasilia y al de Olivos, cuando usted dijo que el de Olivos lo deroga, pero digamos, el primer acceso a la negociación de partes, eso sigue vigente, lo mismo que el acceso a Escuchame, la reforma del grupo Fernando, Mercosur. en rigor, ¿qué hace ¿qué hace Olivos? Toma Brasilia y lo mejora. Okay, pero no sí, puede haber dos sistemas vigentes. No, está bien, eso lo entiendo. Lo que yo quería consultarle es que esa primera parte del procedimiento, que sería como algo prejudicial, como que está vigente. O sea, que siempre, Fernando, siempre en derecho internacional, siempre se empieza con la negociación directa. Bien, perfecto. No hay sistema que no te admita la negociación directa. Llamado de diferentes maneras, pero es negociación directa en definitiva. Sí. Dale. Listo, ahora, gracias. por favor, tu tocayo, Fernando Ferreres, quiere hacer una pregunta. Sí, no me quedó del todo claro que también se había marcado el otro día cuando se habló de las reformas del protocolo de Olivos, la cuestión de los particulares, porque yo tenía notado que en Brasilia estaba y me fijé y no me quedó claro tanto cuál era el cambio, porque ya le digo como dice. Dice que los particulares, el protocolo de Brasilia, ¿no? Que los particulares formalizarán los reclamos ante la sección nacional del Grupo Mercado Común del Estado parte. No me quedó del todo claro porque el de Olivos, por lo que entendí, también tienen esa posibilidad de acudir. ¿Cuál es la reforma estructural que hace en ese sentido Olivos? Nunca hizo ninguna reforma en ese sentido Olivos. Olivos. Quedó igual que con Brasilia. Es una de las falencias que se le critica a Olivos. Perfecto. Mismo, entonces, ejemplo, si me pregunta uno de los cambios, no puedo decir lo de los particulares. No. Como venía la conversación recién, no tenía que ver con los cambios. Cuidado con eso. A ver, vos lo que vamos a preguntar, y esto lo preguntamos en todos los exámenes, y basta con que vean el examen del cuatrimestre pasado y se van a dar cuenta que está grabado como el del anterior, es lo mismo. Nos interesa mucho que ustedes puedan darse cuenta que Olivos se gesta en base a 3 ejes muy importantes. ¿Cuáles son esos 3 ejes? 1, ¿cuáles son? Sentencias contradictorias. Las sentencias Bien. zigzagueantes. El tema de las sentencias zigzagueantes, una cuestión, que en realidad ahí, por eso se crea el TPR, y al TPR le dicen, che, vos te vas a encargar de que los laudos zigzagueantes no existan más, basta. Vos me uniformás todo y adelante seguimos con este negocio. ¿Está bien? Segunda cuestión, ¿cuál es la otra? Acceso de particulares a la solución de controversias. El acceso de los particulares. No se logró nada. Sigue igual. Digamos, los particulares no ingresan.
Porque se Pero veía claramente que con Brasilia no había peticiones individuales, no había casos de individuos, eran todo Estado contra Estado. Entonces acá digo, che, tenemos que hacer algo, lo que se hizo no sirvió de nada. ¿Está bien? ¿Y la otra cuestión? Opiniones consultivas. Exactamente. Opiniones Lo que se intentó en la cuestión prejudicial o en las opiniones consultivas era casualmente que cualquier juez de cualquier instancia pudiera tener que quedar legitimado para peticionar una opinión que resultara vinculante para ese juez, que dijera, che, se interpreta de esta manera el derecho de la integración mercosureño. Pero ahí se hizo una reunión de las Cortes de los Tribunales Supremos del Mercosur y esto quedó en la nada. Solamente el Tribunal Supremo, solamente nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación quedó legitimada. No se logró el fin tampoco. ¿Dónde está mi amigo Lucio? Acá. Lucio, opción de foro, según el protocolo de Olivos. Defina ya, ¿qué es la opción de foro? La opción de foro le daba la opción a los estados parte de... ¿Ya no le da más? Les da la opción. Este error en el tiempo verbal me habilita a hacer 5 preguntas más. Va, adelante. Le otorga la posibilidad al Estado demandante de elegir un diferente foro para... Bueno, vos y yo tenemos un conflicto, vos sos un Estado, yo soy otro. Vos me decís que nos quedemos en el Mercosur, yo te digo que quiero ir al sistema africano de resolución de controversias. No, porque entre esas opciones puede optar por el régimen de la OMC o hay alguno que esté establecido en algún acuerdo comercial que los dos estén involucrados, los dos estados parte. No sabía eso yo. ¿Los demás están de acuerdo con eso? No, solamente la OMC o el Mercosur. Primero hay que ver si está en vigor y además ver si son partes de ese tratado. Pero espérate, porque acá tenemos una contradicción, Marta. Entre vos y Gabriela está el problema, porque Gabriela dice una cosa y vos decís algo que es un poquito diferente. ¿Cómo es la cuestión? A ver, peleense un poco entre ustedes, que quiero saber qué pasa. Estoy entrando a trabajar en este momento, no me voy a pelear con nadie. Para mí, el foro es OMC o Mercosur, y después de entrar al Mercosur, el Tribunal de Abac o el TPR de manera directa. ¿Te imaginas que como lo está diciendo, ni se me ocurre contradecirla? Ahora le respondo yo, no es solamente a la OMC. ¿Cómo, Marta? Que no es solamente a la OMC, a cualquier organismo internacional en el cual las partes estén involucradas, sean partes de ese tratado y que el tratado esté en vigor para ambas. La pipeta. Esto genera un problema. A ver, ¿puedo si leerlo? alguien tiene la amabilidad No, pero ahora decímelo porque ahora estoy dando trabajo. ¿Puedo leerlo? A ver, por favor, yo soy Matías, Team desasnanos con la norma. Yo creo que la respuesta está acá en este párrafo que tengo. Si no, me corregirá el profesor. Dale. Las controversias No sé quién es el profesor acá, pero vos lee. Las controversias comprendidas en el ámbito de aplicación del presente protocolo que puedan también ser sometidas al sistema de solución de controversias de la Organización Mundial del Comercio o de otros esquemas preferenciales de comercio de que sean parte individualmente los estados parte del Mercosur. Podrán someterse a uno u otro foro de elección de la parte demandante. Sin perjuicio de las partes en la controversia podrán, de común acuerdo, convenir el foro. Y después, claro, y lo dice también la doctora Sconi. Muy bien. Estaba correcto entonces lo que dije yo. Gaby ya entró a trabajar, ahora no me habla más. Gaby, te digo así con respeto, educación, tranquilito, no quiero que me traten mal, no tenés razón. Bueno, pero viste que te hago querer cualquier cosa, es la idea. Sí, totalmente. Por eso necesité leer la norma. La onda es esa, que me crea el juez. Lo había dicho muy bien Lucio, claramente, es decir, ese es el principio. Y Marta también tenía razón. Lo que pasa es que cuando pensamos en la práctica, ¿sí? Quizá es más cercano a la OMC. El punto es que cuando elegimos, a ver, vamos a ir a la OMC, Lucio, entonces ahora yo te sigo preguntando a vos. A ver, ¿qué normativa se aplica?
en la OMC. Y sí, porque esto es muy importante tenerlo presente. Vos y yo tenemos el lío, y decimos, bueno, que lo resuelva la OMC. Y ¿La la OMC lo va a resolver normativa, bajo las normas de la OMC o bajo las normas del Mercosur? Fernando Ferreres se sale de la vaina por responder. yo creo, si no estoy diciendo burradas, es como que es la interpretación que hace la OMC sobre, sobre las normativas del Mercosur, A ver, Fernando, ¿vos qué opinás? sobre los principios como para interpretar al Mercosur que tiene la OMC. Fernando Ferreres, a ver. No, había otro compañero que también había levantado la mano, pero no, yo entiendo que únicamente puede interpretar, porque no es un sistema regional y únicamente puede interpretar las normas de OMC, como también en uno de los laudos que nos mandaron para estudiar, dice específicamente un tribunal ad hoc que no puede interpretar una norma de la OMC porque no es derecho mercosureño. A ver, chicos. Una de las opciones de las soluciones de controversias de la OMC, si mal no recuerdo, es también el sistema arbitral. Sí, 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 por supuesto, pero a ver, chicos, cada organización tiene sus propias fuentes del derecho y tiene su propio procedimiento. Si yo decido, junto con mi compañero de drama, el Estado demandado o demandante, y yo soy el demandado del demandante, decimos, che, vamos a la OMC. No podemos pretender que en el marco de la OMC adapten el procedimiento de la OMC al procedimiento del Mercosur y que apliquen las normas del Mercosur. No, se va a hacer bajo las normas de la OMC. O si no, no vayamos a la OMC, podemos, como dice al final, pactan ir al foro de la CEDEAO, digo un ejemplo así, bueno, se aplicará el CEDEAO, no sé si podemos asumir que la CEDEAO aplique lo que dice el Mercosur, por eso vamos al Mercosur. Y ahí está el tema, claro, si yo elijo un juez, claramente, es como cuando yo hago un contrato internacional, que yo celebro bastantes, no sé, con una compañía argentina, con una compañía española y pacto la jurisdicción de New York. Cuando pacto la jurisdicción de la justicia de New York, estoy aceptando su ley. Y tengo que adaptar el contrato a esa jurisdicción. ¿Se entiende lo que digo? A la normativa que rige en esa jurisdicción. Cuidado con eso. Bueno, Sí, a ver, Fernando en guarda. Profesor, pobre Lucio, lo está haciendo confundir No, y dudar de su yo me propio confundí. nombre. ¿Hace todo bien? No hizo todo bien. No, en esto me atención. confundí. Esto último Pero está equivocado. Muy bien, y me aparte confundí con el laudo que dio un mencionó verbo en Fernando. pasado cuando va en presente, y para una persona tan... Bueno, lo dejo ahí. Sigamos. Fernando en guarda. Respecto a los laudos, el laudo 7, cuando habla de los efectos a la hora de la intervención de la norma por el plazo que estuvo Brasil, que estuvo 6 años sin internalizarla, que el laudo le dice que tiene que adoptar los principios de pacta sunt servanda, legalidad, y se me perdió uno en el camino. No me termina de quedar claro, o sea, a qué es lo que le apunta. Si yo, como Estado, acepto en el ámbito de una organización regional que integro, acepto que se apruebe una norma, por ejemplo, en el Consejo Mercado Común, en el Grupo Mercado Común, y luego me hago el tonto y no la internalizo para que no entre en vigor, esto es reprochable, porque va en contra del principio del estoppel, básicamente. ¿Saben qué es el estoppel? No. Eso es la doctrina de los actos propios. Por un lado, vos instruís a tu representante en el consejo que apruebe, que diga que sí, y después te haces el tonto, va en contra de tus propios actos. Y si pasan 6 años y no hiciste nada, eso va en contra de los principios del derecho internacional. David, puede ser que hayamos visto eso mismo con Ricardo, pero visto como la teoría como la política de los efectos especiales. Por supuesto, sí, pues es otra forma de explicarlo que está muy bien también, sí, obvio. Sí, pero es lo mismo, claro. Entonces, una pregunta, si nos preguntan en el examen sobre el laudo 7 y nosotros respondemos de esa manera, que lo que busca es explicar que si un Estado acepta una norma, debe de cierto modo internalizarla, ya que al no internalizarla iría en contra de la doctrina de los actos propios. ¿Sería bien esa explicación?
Estaría bien, lo que pasa es que Ricardo no te la va a aceptar. ¿Por qué? Ricardo te va a pedir que vos digas lo que él dijo, como él te lo explicó. Es que no recuerdo. Creo que justo ahí no lo habré anotado con la palabra. Yo soy muy de anotar lo que dicen textual y creo que ahí no. Bueno, ahí alguien dele letra, porque eso que acabas de decir, yo te lo acepto, pero Ricardo no te lo va a aceptar. Podría ser que el laudo 7 establece los principios que van a aplicar los procesos de internalización de las normas, y estos principios son el pacta sunt servanda, la razonabilidad y la buena fe. Totalmente, eso sí lo dice Ricardo. Tal cual. No, y que también Y eso está bien. A ver, no es que, chicos, no quiero ponerlo a mi colega y acá a mi jefe, porque él es el adjunto y yo soy JTP, como que está diciendo cosas. No, a ver, y tiene todo el derecho de que ustedes digan lo que él quiere oír, ¿eh? ¿Está bien? No lo digo como un aspecto negativo, sino como una cuestión de realidad. Entonces, lo que yo tengo que agregar sería eso, que agrega los principios de pacta sunt servanda, razonabilidad y buena fe, para que justamente se pueda internalizar la norma y que si vos aprobás algo, la tengas en cuenta. Claro, porque el problema de la internalización de la norma por los estados en el marco del Mercosur fue un serio problema que se atravesó, y sigue atravesándose, pero bueno, tratando de avanzar, ¿eh? Eso es lo que a veces genera el estancamiento del sistema. Muy bien. Antes de abandonarte, pues ya me tengo que ir. Sí, Juan José. ¿Cómo? Antes de abandonarte, ya me tengo que ir. Dale. El laudo 4 es el que tengo la duda. ¿Cuál es realmente el trasfondo del laudo 4? Así como los principios que recién nombraron los chicos del laudo 7, que me tengo bien claros, el laudo 4, sabés que no me terminó de cerrar. No lo entendí. A ver, ¿quién puede colaborar con Gabriela con el laudo 4? Lo que establece básicamente son dos obligaciones, una de hacer y una de no hacer. O sea, hacer en cuanto a generar la internalización y no hacer en cuanto a no generar situaciones que impidan la cuestión a la que uno se compromete, que es lo que estábamos diciendo antes. Básicamente está muy bien. También hay, está muy bien, otro punto, Julieta. Mirá, Gaby, importante, lo que te dijo Julieta, a ver, Ignacio. Sí, que en el laudo 4 también se hace mucha referencia al procedimiento del artículo 40 en el tema de la vigencia simultánea. En ese caso, el laudo trata sobre cuestiones de antidumping, entonces, que las invoca Brasil, pero que no estaban en vigor porque todos los estados no las habían internalizado. Claro. Entonces, no eran exigibles para Argentina por este Está bien. Motivo. A ver, chicos, chicas, el 4 y el 7 tienen la misma finalidad, de hecho son muy cercanos en el tiempo. Si vos te pones a pensarlo, el gran problema que se suscita alrededor de estos laudos tiene que ver con la alegabilidad de ciertas normas que no están en vigencia en virtud de que no fueron internalizadas en algún que otro estado. Y esto genera dificultades porque algunos estados están más obligados que otros, ¿se entiende? Entonces, ahí hay un problema, porque entonces dentro, es como una manera de evadir la obligación internacional. Y por eso el 4 empieza con las obligaciones de hacer y de no hacer y se explaya al respecto, y el 7 ya va más a los principios del derecho internacional y demás. ¿Entendés, Gaby? Sí, perfecto. Sí. Pensé que había algo más trasfondo, pensé que solamente había otras cosas, aparte de esas dos cosas. No, porque lo básico es eso, digamos, y la razón por la cual decidimos incorporar estos laudos en el espacio áulico tiene que ver con que ustedes entiendan esa preocupación, ¿se entiende? Y esa problemática. ¿Cómo era la obligación de no hacer? Profesor, ¿podría repetir esa? Pues la de hacer la comprendí, es la de generar la internalización. La de no hacer es no poner barreras que vengan a decir, sí, no estoy haciendo por esto, verso, no lo sé, pues no querés. ¿Y qué tipo de barreras podrían existir? ¿Una barrera como, no, mi derecho interno me lo evita? ¿Esa podría ser una barrera? Por ejemplo, tengo una norma de mi derecho, por ejemplo, podría ser, o estoy pasando, cualquier cosa. Yo lo había comprendido más como una Brasil política. Brasil alegaba que no había plazo para En definitiva, a ver, esperen. En definitiva, Fernando, termina siendo siempre una cuestión política. A ver, porque la norma jurídica es una decisión política. Lo que yo dije es que yo tenía entendido que terminaba siendo una indecisión política. Claramente. Claro. Y el dejar meramente que pase el tiempo. Claro. Lo que pasa es que, interpreta esto, Fernando. El Estado
se expresa a través de decisiones políticas siempre. Cuando no se termina de expresar, es por indecisión o por decisión de no hacerlo. Cuando hay decisión de no hacerlo, entonces empiezan los actos, digamos, de estirar, ¿no? Y justificar. Entonces ahí se justifica cuando hablan, che, no hacer, obligaciones de no hacer. ¿No hacer qué? No hacer actos a través de los cuales se intenta justificar el no internalizarla, en definitiva. Cuando se habla de obligaciones de hacer, se está hablando de, a ver, decisiones que se tienen que tomar y plasmar en la efectiva internalización de la norma. Yo creo recordar que Ricardo lo que se refería a la obligación de no hacer como no tomar medidas que tornen inaplicable la norma Mercosur. Tal cual, pero en creo definitiva... que lo decía de esa manera. Sí, pero ¿sabes cuándo se da eso? Cuando en realidad hay una decisión clara de parte del Estado de no internalizarla. Claro. Esto lo digo en base a tu participación respecto de la decisión o la indecisión. Sí, Los Gaby. dejo. Bye, bye, gracias. Chau, Nos chau. vemos. Muchas gracias Chau. por todo. No, gracias a vos. Chau. Julieta levantó la mano. Sí, yo tenía, más que una duda, es como que quiero confirmar si esto está bien. Sobre lo que habíamos hablado de la opción de foro, en caso de que se elija otro foro, las partes en teoría tienen que tratar de estar de acuerdo, pero en caso de que no se logre estar de acuerdo, queda la opción del demandante, Claro. que tiene que después comunicárselo a la parte demandada y al grupo Mercado Común, ¿no? ¿Eso sí está bien? Claro. Yes. No, por nada. Muy bien. ¿Más dudas? No puedo preguntar algo, pero es respecto al texto de Scotty. Quiero saber cómo se resolvió. Porque cuando habla de la opción de foro, habla del laudo 4 y dice que en el laudo 4 tuvo, digamos, una sentencia favorable hacia Argentina y como a Brasil no le gustó, se fue a la OMC y en la OMC sí tuvo una resolución favorable. Y Scotty dice como que ahí, bueno, queda ahí y yo quiero saber cómo terminó eso, en definitiva, qué pasó con los pollos, o sea, quién ganó la controversia. No, pero puto en serio porque estuve googleando y nada, es una pavada, pero quizás No, es algo interesante. Vos sabés que hay un principio del derecho internacional público que específicamente se ve con mucha claridad en el derecho internacional de los derechos humanos. Y es esto de que cuando vos elegís un foro, quedan excluidos automáticamente todos los demás. ¿Está bien? A modo de ejemplo, en el caso de Argentina, si Argentina, vos decidís peticionar en contra de Argentina en el Comité de los Derechos del Niño, en los términos del protocolo primero y segundo de la Convención, ya no podés ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque elegiste te lo excluye. ¿Sí? Bien, sí. En ese caso, en realidad, Brasil hizo ahí como una triquiñuela, porque no está claramente establecido esta imposibilidad, pero lo real y concreto es que quien obtuvo ahí el beneficio de la instancia internacional fue Argentina, no fue Brasil. Más allá de esta triquiñuela que hizo en la OMC, que no le terminó sirviendo para nada, porque cuando se avivaron, viste, la cosa se calmó, para decirlo de alguna manera, que te quede claro. Sí, igual, eso fue, Scotty lo menciona como que fue en el marco del protocolo de Brasilia, que no estaba todavía expreso esta cláusula, que sí en el de Olivo se deja claro justamente para evitar que vuelva a suceder eso, y el mecanismo tenga más seguridad jurídica. Es que, imagínate que es como si yo digo, bueno, a ver, inicio un juicio civil acá en Capital ante la Justicia Nacional, resulta ser que no le es favorable a mi cliente, entonces me enojo y me voy a la Justicia de Córdoba. Una cosa ridícula, ¿se entiende? A ver, tratar de obtener el fallo que yo quiero. No tiene sentido. Muy bien. Me tengo que retirar, así que nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Hasta mañana. Una última consulta, ¿puede ser, por favor? Sí, yo me quedo un rato más. No tengo nada claro y estoy en blanco con actos legislativos y no legislativos del IPOA. Los actos legislativos son aquellos que claramente incorporan una norma jurídica, ¿sí?, que está prevista como tal y su procedimiento está establecido, por ejemplo, el Parlamento, el Consejo, a modo de ejemplo. Ahora, ¿qué ocurre? Hay actos que no son legislativos, donde se toman decisiones tales como vamos a comprar 10 resmas de hoja A4.
Vamos a pintar de azul la pared del baño de damas. Son ¿Vamos tipo bien? mero trámite, son tipo mero trámite. No Los sé si mero administrativos, trámite, por Más así decirlo. internos, claro. El administrativos. concepto de mero trámite tiene que ver con una mirada procesalista que acá no sería aplicable conceptualmente. Yo entiendo que tiene que ver con el funcionamiento diario, cotidiano de cualquier organización. Digamos, no se puede, la ley no puede prever todo. ¿Se entiende? Es como decir, bueno, ¿y dónde está? A ver, que la ley diga dónde están los baños. Todos vamos al baño. Y bueno, y está ahí donde sabemos dónde está y vemos el momento para ir al baño, pero no lo tiene que decir la ley. Digo, este extremo absurdo se los pongo de ejemplo para que puedan entender el alcance. Entonces, el acto legislativo es aquel necesario para dar cumplimiento a los fines y propósitos de la Unión. Pero la realidad es que hay un montón de otros actos que no son legislativos, pues no tienen esas características, pero son actos de decisión. Dicho de otro modo, no toda decisión es legislativa. ¿De Listo, acuerdo? quedó claro. Perfecto. Muy Gracias. bien. No, por favor. Sofía. Sí, Doc, yo tenía una consulta con respecto a cuando se elige el director de la Secretaría Administrativa del Mercosur. Sí. Yo tengo anotado que es electo por el Grupo Mercado Común y designado por el Consejo. Y no entiendo la diferencia entre electo y designado. Porque en los ese sentido. los estados dan listas de candidatos. Sí. ¿Me entendés? Terminan siendo, es como el sistema de elección de jueces, ¿viste? A nuestro. Se anotan X cantidad de jueces, de aspirantes a juez. Se presentan al examen el 50%, lo aprueban el 15% en todas las instancias, y de esos son 30 personas entre mujeres y varones, y el consejo manda una terna. Y de la terna el ejecutivo elige uno. ¿Me seguís? No, Y después sí, lo ese entiendo. uno lo nombra el Senado. Digo, es lo mismo. Vos tenés un grupo de aspirantes que proponen los estados, el grupo común hace una selección, los elige, y el consejo finalmente les da el nombramiento. Ah, perfecto, perfecto. ¿Dale? Ahí sí, gracias. Dale. Julieta. Sí, yo con respecto a lo que estábamos viendo antes de solución de controversias, me mareé un toque. En el protocolo de Brasilia, si hay un problema, ¿no? La primera instancia, o sea, lo primero que se hace es tratar de resolverlo mediante negociaciones de Estado y Estado. Y después, si no, es cuando está lo de la elección de foro, que van No, en a... Brasilia no. Ah, pero ahí no están los tribunales ad hoc. No, a ver, en Brasilia, que ya no existe más, lo que te decía era, che, intentá negociar, si no podés negociar, pues se agotan, podés ir a la comisión o podés ir al Grupo Mercado Común, elegí, y si no, bueno, arbitraje, ¿qué le vamos a hacer? Y ya está, terminó el asunto. Claro. ¿Entendés? Ah, y ahí está. Ah, ok. Ah, listo, Claro, listo. ahí está la cuestión. Profe, disculpe, me retiro. Saludos. Sí, yo ya también me estoy retirando igual. Porque tengo una yo ceno consulta. a las 7:30 de la noche todos los días. Mire, son las 8:20 y no cené. Sí, profe, yo Bueno. también me tengo que ir. Así que ¿Más dudas? Me las escriben. Yo tengo una, perdón. Dale. Respecto a eso que dijo del arbitraje, yo tengo acá que cuando se trata de un arbitraje ad hoc de equidad, no se podrá interponer ningún recurso ante el TPR. ¿Qué sería ad hoc de equidad? A ver, hay un principio del derecho internacional, y esto está plasmado en el artículo 33 de la Carta de Naciones Unidas, que dice que los estados pueden decidir que el árbitro se expida y resuelva la cuestión bajo el principio de equidad. Lo cual nunca se puso en práctica, porque es poner tu cabeza en la boca de un lobo hambriento. Porque, ¿qué es la equidad? Para mí, para ustedes puede ser equitativo de que
en virtud de que me soportaron todo el cuatrimestre, mañana tengan que llevarse un 10. Y por ahí para mí es equitativo otra cosa. Para mí equitativo sería ponerles un 10 en la medida que me demuestren conocimiento, que piensan lindo, que manejan el lenguaje, etcétera, etcétera. Entonces fíjense los conceptos diferentes de equidad que tenemos. Equidad sería, perdón, equidad tiene que ver con lo de ex aequo bono. Claro, la regla de ex aequo bono, tal cual, tal cual. El punto, ¿sabés cuál es? Que, a ver, podemos hacer filosofía sobre qué es equidad y tomar desde Santo Tomás de Aquino, llegando a Descartes y después pasando por Kant, sin ningún problema, y vamos a ver qué es la equidad para los diferentes filósofos. Pero el punto es que tenés que ver qué es la equidad. Esos conceptos filosóficos, aplicarlos al caso concreto. Y ahí se van a presentar un montón de subjetividades y va a haber varios cambios para charlar. Entonces, digo, la regla ex aequo et bono, y cuando vos lo decidís, obviamente, ¿qué vas a apelar? ¿A dónde vas a recurrir si vos decidiste que fallen con arreglo a la equidad? ¿Entendés? Ya está, porque no hay ni siquiera análisis de hechos. Digo, es todo de derechos sobre la equidad. Ya está. Perdón, Es sería una forma de bastante que... renunciar. Entonces nadie lo usa. Dime, Juan José. Disculpe, sería algo así como lo que el juez cree que es justo por el caso sin aplicar una medida lógica. Okay. Claro, no se aplican las normas jurídicas. No se aplican las normas jurídicas, se aplica el principio de equidad. Entonces el principio de equidad va a quedar sujeto a... Es como, chicos, en el derecho laboral, la ley 24635 creo que es la que crea todo este sistema de conciliación laboral. Si mal no recuerdo, en su artículo 19 establece la posibilidad de que el conciliador actúe como árbitro. Contame un solo caso en el que el conciliador fue árbitro y yo te doy un premio. Yo ni a palos voy a nombrar a uno, aparte de los conciliadores que conozco, que bueno, salvando 3 o 4 excepciones que son magníficos y magníficas, el resto un desastre. Y le voy a someter mi caso al arbitraje, ni a palos. ¿Entienden? Y miren que es diferente, pero bueno, digo, la regla de la equidad es una regla que, si yo pretendo y acuerdo con mi contrincante que se juzgue y se resuelva con el arreglo de la equidad, y estoy medio frito. Ninguno de los dos vamos a ganar seguro. ¿De acuerdo? Bueno, ¿más dudas? Una última te puedo hacer, David, de Sí, algo obvio, muy, si quieras. muy corto Dale. que no me quedó claro. El dictamen del artículo 31 de la Comisión, Sí. cuando dice que hay violación, es previo al protocolo 9, el Estado es el único que puede ir directo a la Corte por sus propios medios sin necesitar a la Comisión, pero ¿cuándo decide la Comisión pasarlo a la Corte? O sea, la Comisión hace el follow-up cuando no lo pasa, pero ¿qué es lo que implica que El la lapso Comisión temporal. lo pase? ¿Cómo? El lapso temporal, me decís vos. A ver, yo soy la Comisión, ¿sí? Hoy dicté el informe del 31. Te lo mandé a vos, que sos el Estado, y se lo mandé a Ignacio, que es el individuo. Los notifiqué. A partir del día siguiente de la notificación, todos tenemos 3 meses. Perfecto. ¿De acuerdo? Perfecto. Buenísimo. Muy bien. Igual después del protocolo, se supone que el individuo puede elegir si ir o no. Sí. Y si ir independientemente a la comisión. Ir solito, claro, ir solito después del 31, con el 31 en la mano, Claro, se presenta en la Corte. Claro, sin el 31, sin pasar por la comisión, jamás. Pero yo les cuento que el protocolo número 9 creo que duró 4 años, nada más. No llegó a los 4 años, porque enseguida entró en vigor el 11. Entonces tuvo poca vida el protocolo 9. ¿De acuerdo? Bueno, gente, nos vemos mañana. Gracias. Por favor, vi el listado que mandó Marce, y bueno, vi que hay gente, ya como siempre, lo organizó perfectamente bien. Si ustedes, qué sé yo, el que da a las 4, por ejemplo, tiene un rato antes a las 3 para entrar, entre, y así va viendo el examen. ¿Se entiende lo que digo? Siempre es bueno eso, siempre es bueno.
¿De acuerdo? Bueno, sin nervios. Nos vemos mañana. Muchas gracias. Saludos. Hasta mañana. Chau, chau. Gracias. No, por nada. Adiós. Chau, chau.